Muy buenas tardes. Vamos a continuar con esta clase del 16 de mayo en el tema de derivadas parciales. Hoy vamos a aprender a derivar parcialmente una función de dos variables y después esa definición o ese método se puede ampliar para funciones de varias variables. Lo primero que quisiera recordar es lo que ustedes trabajaron en cálculo de una variable, cálculo diferencial de una variable. Ustedes trabajaron derivadas que se conocen como derivadas ordinarias. Estas derivadas ordinarias son exclusivamente para funciones de una variable. Esto es bien importante resaltar. Son funciones que tienen únicamente una variable. ¿Ok? Entonces ahí aprendimos a derivar a partir primero de la definición del límite y luego ya con las reglas de derivación. Y teníamos la siguiente notación, por ejemplo, para una función f que depende de la variable x, esa derivada se puede denotar como f' de x y también con esta otra forma usada por Leibniz en donde aparece esa especie de cociente, ¿verdad? Que es de alguna forma el análogo a la propia definición, ¿verdad? Con ese cambio, el cambio en la función con respecto al cambio al tiempo. Y es una definición muy útil para resolver problemas, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales. Y bueno, tenemos muy arraigada esta notación para derivada ordinaria o una derivada de función, de funciones de una sola variable. La letra D, que pues nos indica el nombre de derivada. Aquí en el denominador, llamémosla así, de este cociente, de esta división, tenemos también representada la variable con respecto a la que estamos derivando, ¿verdad? La variable de la cual depende esa función. Pues esto fue lo que hicieron en cálculo diferencial de una variable. Para el caso de derivadas parciales, ahora tenemos más de una variable. En general, tenemos más de dos, tres variables. Entonces, para este caso, es indispensable establecer con respecto a cuál de ellas vamos a derivar. Y esta derivada, digamos, específica sobre una variable es a la que llamamos derivada parcial. Veamos el caso, por ahora, de una función que tiene dos variables y luego haremos la extensión a varias variables. Por ejemplo, una función que tiene dos variables, digamos f, cuyas variables son x y y, entonces tendrá una derivada parcial de esa f con respecto a la variable x y tendrá otra derivada parcial de la misma f con respecto a y. Entonces, vean cómo ahora esta frase es bien importante cuando decimos con respecto a qué variable estoy realizando la derivada, con respecto a x o con respecto a y. Y también es importante resaltar la notación para la derivada parcial. Una notación muy cómoda es la que observan en segundo lugar, en donde se escribe el nombre de la función y en el subíndice nos indican con respecto a cuál variable se ha derivado. Por ejemplo, tenemos f subíndice x, que se ha derivado con respecto a x, f subíndice y, que se ha derivado con respecto a y. Pero otra también muy clásica es la que se parece mucho a la de Leibniz, excepto por el símbolo, que ahora ya no es una letra D. Ese símbolo eh, lo pueden construir, a veces cuesta un poquito de trabajo al principio representarlo, pero es una especie de 6, digamos,
invertido, ¿no? O sea, reflejado. Así que habrá que familiarizarnos también con esta notación para la derivada parcial. Entonces yo comienzo siempre de arriba hacia abajo y en medio. ¿Sí? Esta es la derivada parcial de f con respecto de x. Entonces cualquiera de estas dos es equivalente. Usaremos las dos. Para la clase la verdad es que usaremos las dos. Hay algunos temas en donde se usa más la segunda con los subíndices, como que es un poquito más breve. Pero la otra también tiene sus ventajas en el sentido de entender bien cuál es el orden de derivación, etcétera. Bien, ¿cómo derivamos? ¿Cuál es la técnica para derivar parcialmente una función? Estoy hablando específicamente de dos variables. Entonces, primero, supongamos que f, igual que antes, es una función que tiene las variables x y y. Ahora, para hallar, decíamos, la derivada parcial de f con respecto de x, vamos a considerar a y como si fuera una constante. Y el resto se va a derivar con respecto a x nada más. O sea, x es la única que está cambiando, pero todo lo que tenga y es constante. Así es como vamos a derivar, a realizar esta parcial de f con respecto de x. Por ejemplo, observen a esta función de dos variables. La función es 3x cuadrada y. Entonces, para hacer la derivada parcial de f con respecto de x, y es una constante en esta expresión. Si y es una constante, observen que aquí y está multiplicando x cuadrada. ¿Qué le pasa a la constante que multiplica una variable? ¿Qué le pasa al derivarla? Cuando nosotros derivamos, esa constante que está ahí pegadita multiplicando, se queda tal cual. Ejemplo, en una variable, cuando yo derivo, bueno, vamos a ponerle otro numerito, 6x cúbica. Cuando derivamos a esta expresión con respecto a x en una variable, el 6 se queda multiplicando a la derivada de x cúbica. Es una de las primeras reglas de derivación que son muy útiles y el resultado es 3x cuadrada. Después se simplifica, por supuesto, y esto resulta en 18x cuadrada. Bueno, aquí para la derivada parcial de f con respecto de x, y tiene este papel de la constante que está multiplicando a la variable. Eso significa que se va a quedar ahí multiplicando a la derivada de x cuadrada. Bueno, aquí el 3 es más evidente que podemos dejarlo como una constante, es una constante. Entonces, la derivada parcial de f con respecto de x corresponde a 3, que es una constante, ahí se queda. La derivada de x cuadrada, que es 2x, multiplicando a y, que es lo mismo que le ocurrió al 3, se quedó ahí multiplicando. Y esto se simplifica a 6xy. Es así como construimos la derivada parcial de f con respecto a x. Veamos qué ocurre ahora con la derivada parcial de f con respecto a y. Nuevamente, recuerden, consideremos a x como si fuera una constante y derivemos solamente con respecto a y. Para esta misma función. Así que ahora la constante no solo es el 3, ¿verdad? También es x cuadrada para nuestra derivada parcial con respecto a y. Entonces, toda esta constante se va a quedar ahí. Se va a quedar multiplicando a la derivada únicamente de y con respecto a y. Entonces, la derivada de y con respecto a y, pues vale 1. Por eso el resultado de esta derivada parcial es 3x cuadrada.
sé si hay alguna pregunta aquí. Así que vayamos a practicar esta técnica de derivación con las siguientes funciones. Entonces aquí nos pide hacer todas las primeras derivadas parciales. Hay algo que en las demás diapositivas no vieron, que es ahora el adjetivo primera derivada. Estas primeras derivadas se refiere a la parcial de f con respecto de x, parcial de f con respecto de y. Después vamos a hablar de segundas, terceras derivadas, en general derivadas de orden superior, ¿no? Por eso ahora tal vez suene algo extraño porque no habíamos mencionado específicamente a qué se refiere primeras derivadas. Así que vamos primero con la parcial de f con respecto a x. Entonces, veamos en dónde se encuentra x. Solamente está en la primera función. La derivada de 3x con respecto a x es 3. Pero miren, ahora esta expresión, que es menos 2y cuarta, no está multiplicando a lo que tiene x. Entonces, su derivada es como la derivada de una constante pura. Es como si yo derivara a 5, a 7, a 0.5. Cuando está sumando esa cantidad, bueno, restando, su derivada es 0. Eso significa que la derivada de f con respecto de x es solamente 3. Vayamos ahora a la parcial de f con respecto de y. Con respecto de y, la primera función es solamente función de x, no hay ninguna y. Entonces, y en esta parcial es como si tuviese una constante completamente aquí. Su derivada es 0. Y la derivada de la segunda función, que es así ya involucra y, es menos 8y cúbica. Y estas son las dos primeras derivadas parciales. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta en estas parciales? Muy bien, entonces pasemos a la siguiente función, que también se llama f. Hagamos la derivada parcial de f con respecto de x. Y aquí lo importante también es identificar en dónde se encuentra x. X se encuentra en la primera, en la segunda y en la tercera cantidad. Las tres están sumando. Entonces, tendremos que derivar a cada una de ellas con respecto a x. La derivada de x quinta es 5x cuarta. De esta siguiente función, 3x cúbica y cuadrada. 3 y y cuadrada son constantes para esta x. Solamente derivaremos x cúbica y multiplicaremos por esto que ya mencionamos. Esto es entonces 9x cuadrada y cuadrada, ¿no? 3 por 3, 9. Y finalmente, 3x y cuarta. 3y cuarta se va a quedar ahí multiplicando, pero la derivada de y, esa sí la vamos a realizar. Perdón, la derivada de x, dije y. La derivada de x con respecto a x es 1. Entonces, el resultado de esta derivada parcial es 3y cuarta. Y vamos ahora con la parcial de f con respecto a y. ¿Quién me quiere decir cuál es la derivada parcial de esa f con respecto de y? Vamos ahora con la segunda función. La función, a ver, ¿es la tercera? Sí, es la tercera. Bien, la tercera función está compuesta con el producto de una x con una exponencial e a la 3y. Así que vamos primero a derivar a esta función. Entonces la parcial de f con respecto de x, recordando que está, bueno, más bien observando que está conformada de dos cantidades que se está multiplicando. X, que solo tiene x,
y la exponencial que solo tiene a esa exponencial, pero ahora se están multiplicando, eso es importante. Hay que distinguir cuándo o cómo derivamos, cuando es una suma y cuando es un producto. No necesariamente necesitamos regla de derivación del producto, ¿verdad? Así que, ¿cuál creen que sea la derivada parcial de f con respecto de x? La exponencial de 3y. Así es, muy bien. E a la 3y, ¿verdad? Porque la derivada de x es 1. Aquí hay un 1 multiplicando que ya no se escribe. Y la exponencial es una constante para esta derivada parcial, porque solamente tiene y esa exponencial. Entonces queda ahí como si fuera un 5, un 7, un 10. Se queda multiplicando a lo que resulte de la derivada de x, que vale 1. Entonces queda ahí. E a la 3y intacta. Muy bien. Vamos ahora a la derivada parcial de f con respecto de y. ¿Cuál es esta derivada parcial? Quedaría como 3y por x a la Euler, Ajá. Y el exponente, creo. y el exponente Igual, igual, ok. 3y. Ok, muy bien, Moisés. ¿Alguien que opine sobre esta parcial que nos indica su compañero? Sería sin la y, ¿no? Sin la y, Que ¿en está dónde? multiplicando al 3y. Eh, Por qué no tendría esa y, Jimena? mm, pues, según yo, no, como se está derivando la otra y, no se toma en cuenta, ¿no? Porque la derivada del exponente, que es lo que escribiríamos en este caso, es solo 3 o 3 por 1. Entonces, la derivada del exponencial es la misma exponencial por la derivada de su argumento, es decir, su exponente. Y la derivada de 3y es 3 únicamente. Por eso es que solamente se incluye el número 3. X está multiplicando, se queda ahí, eso está muy bien. Y bueno, pues la exponencial. Muy bien, Sí, maestra, ya lo vi. muy bien, muy Gracias. bien. Sí, Moisés, gracias. Vamos ahora con la función número 4, que también se llama f. Entonces, derivada parcial de f con respecto de x. Acá tendremos que observar cómo está conformada esta función. Tiene dos funciones que se están multiplicando, una que es y otra que es el logaritmo natural de x. Pero es importante también en estas funciones que observen que esos productos, por ejemplo en este caso y también en el anterior, una función solo tiene una variable. La segunda función también solo tiene una variable. Eso facilita mucho la derivada. Cuando tiene ambas variables que yo voy a derivar, o sea, de la variable, es decir, cuando en las dos partes tiene a la variable con respecto a la que voy a derivar, ahí sí habría que usar regla del producto, pero en estos casos no, ¿verdad? Así es que, ¿cuál es la derivada parcial de f con respecto de x? ¿Recuerdan cómo se deriva el logaritmo natural de x? Es Quedaría 1 como sobre y x. sobre x. Uy, Ajá, y bueno, sobre escuché x, las ¿no? dos respuestas y la verdad es que las dos respuestas están bien con respecto a lo que preguntaba. Sí, y sobre x. Y por ahí Jimena mencionaba 1 sobre x, que es lo que preguntaba sobre la derivada del logaritmo natural. Sí, está bien. Esto es y que multiplica a la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre x. Resumido, es y sobre x. Ajá, así es que las dos respuestas son correctas. Muy bien. Ahora vamos a la derivada parcial de f con respecto de y. Quedaría como logaritmo natural de x, ¿no? Logaritmo natural de x, muy bien. Porque esta derivada de y con respecto a y, pues es un 1 y el logaritmo al estar multiplicando se queda ahí, multiplicando al número 1, ya que ya no se escribe. Muy bien, muy bien. Bien, vayamos ahora con esta función número 5. Tiene a las variables x y y. ¿Qué regla usarían para comenzar a derivar con respecto de x?
¿Qué regla de derivación usaría? ¿De diferencias? ¿De diferenciación? Hay una diferencia, x menos y. Sin embargo, hay una función más global que la diferencia que vemos x menos y. Tendríamos que comenzar a partir de otra regla. ¿De qué regla de derivación? Voy a colocar aquí una regla de derivación de una variable. Por ejemplo, u sobre v. ¿Recuerdan esta regla típica? V por la derivada de u menos u por la derivada de b sobre b al cuadrado. Esta es la regla de un cociente, de derivación de un cociente. Entonces, como la variable que vamos a derivar se encuentra tanto en numerador como en denominador, no tenemos de otra que usar bueno, se puede usar el producto, pero no. Tendríamos que usar la regla para derivar un cociente. Así que la única diferencia es que ahora cada una de nuestras derivadas será una derivada parcial. Esa es la única diferencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dice, la función que está abajo, miren, es v la que está abajo. ¿Cuál es la función que está abajo? X más y, que multiplica a la derivada de la función que se encuentra arriba. Pero ahora no es cualquier derivada, es una derivada parcial de x menos y con respecto a x. Parcial. Creo que me conviene escribirlo. ¿Les parece si lo voy escribiendo aquí y luego ya calculamos el resultado? Así que aquí será derivada parcial con respecto de x de la función que está arriba, x menos y. Después tendríamos menos, que es regla, la función que está arriba, aquí ojo con los paréntesis, es muy importante que ustedes los escriban, que multiplica a la derivada parcial con respecto de x de la función que se encuentra abajo. V se encuentra abajo, en este caso es x más y. Y todo va a quedar dividido entre la función que se encuentra abajo, es decir, x más y, pero elevada al cuadrado, ¿vale? Así es que vamos ahora a calcular cada una de estas cantidades en color azul. X más y. ¿Cuál es la derivada parcial de x menos y con respecto de x? 2y sobre corchetes, x más y al cubo. Ajá, al cubo. Bueno, acá es al cuadrado, pero Al cuadrado, perdón. Al cuadrado. ajá, la pregunta es, ¿cuál es la parcial de x menos y con respecto a x? Esta que está en azul. ¿Cómo no lo entendí? Perdón. Ah, digamos que ya tenemos planteada la derivada parcial del cociente. Ajá. Ahora voy a resolver las derivadas que están en color azul para ya llegar al Ujú. resultado final. La pregunta es, ¿cuánto vale la derivada parcial con respecto de x menos y? ¿No? 1. Ujú, Uno. 1. Ah, sí. Ajá, ahora vamos con el siguiente, bueno, la siguiente diferencia y ahora la siguiente derivada en color azul. La parcial de x más y, la derivada parcial de x más y con respecto de x. Igualmente uno, ¿no? 1 también, así es. Y acá tenemos x más y al cuadrado. Pues en el siguiente Eso paso, queda 2y. ajá, vamos a simplificar el numerador. Ya el 1 lo puedo quitar, los paréntesis también. Nos queda x más y. Acá el producto, recordemos que debe de desarrollarse junto con el menos que está afuera. Menos x y menos por menos más y. Entonces tenemos acá menos x, menos por menos más y. Y de ahí es donde surge esa simplificación, porque x menos x pues es 0
y nos queda y más y, que es 2y, entre x más y al cuadrado. Y bueno, este es el resultado ya simplificado. Bien, ¿alguna pregunta en esta derivada parcial? ¿Qué les parece si con esta misma idea ustedes construyen la derivada parcial de f con respecto a y y me muestran su resultado? Bien, vamos a revisar por acá el ejercicio que nos manda Jimena sobre la parcial de f con respecto de y. Así que veamos, es la función de abajo derivada de la función de abajo x más y multiplicada por la derivada parcial de la función de arriba con respecto de y menos la función de arriba multiplicada por la derivada de abajo entre la de abajo al cuadrado. Sí, hay un detalle en la notación, Jimena, que es la derivada parcial. En este caso ya todas deben de ser derivadas parciales. Así que vamos a cambiar este símbolo por el símbolo de derivada parcial en todos los casos. ¿Ok? Bien, ahora la derivada parcial con respecto de x menos y es menos 1, está muy bien, y de x más y es 1. Después tenemos que multiplicar menos 1 por cada elemento del paréntesis, menos x menos y hay un detalle en el signo también, Jimena, aquí ahora que observo, mira, menos x, que es menos 1 por x, pero luego hay menos por menos más y. Este es más, porque de otra forma no se habría cancelado aquí. Si este fuese menos, sería menos y menos 2y, y lo tendrías aquí como menos 2y. Entonces el signo es más. Y bueno, ahí está la derivada parcial. Y pues ahí está la parcial, la notación. Bueno, siempre hay que ser consistente con la notación, Moisés. Nuevamente aquí aparece la letra D, pero no es la letra D. Es que se me dificulta Sí, el el hacer el símbolo. símbolo, maestra. Ok, Sí, bueno, por eso. hay que practicar. Sí, pues entiendo. Es un poco de práctica. Bien, ahí están las parciales correctas, la simplificación y el resultado. Muy bien por este ejercicio. Bien, pues vamos a continuar ahora con la función W. Esta función tiene dos variables, solo que ahora no se llaman X y Y, se llaman alfa y beta. Así que vamos a hacer la parcial primero de W, que es la función, es ahora el nombre de la función, con respecto a alfa y después lo haremos con respecto a beta. Observen que está conformada esta función por dos funciones que se están multiplicando, pero cada una de ellas solamente depende de una de las dos variables. Así que el resto de la función, o sea, la segunda función, se va a quedar ahí multiplicando. ¿Cuánto vale la derivada de la función seno de alfa con respecto a alfa? La derivada de seno es coseno. ¿Ok? Es coseno del mismo argumento que es alfa y la derivada del argumento, que eso vale 1, así es que ya no se escribe, y seguimos multiplicando por el coseno de beta. Ese no se movió, se quedó ahí multiplicando. Ahora, al derivar W, pero con respecto a beta, el coseno, perdón, el seno de alfa se va a quedar multiplicando ahí, seno de alfa, y solo multiplicaremos por la derivada de coseno de beta. La derivada del coseno de beta es menos seno de beta por la derivada de beta, que vale 1. Así que simplemente queda seno de beta, menos seno de alfa por seno de beta. Maestra, ¿no quedaría coseno de beta por coseno de Y? Perdón, de beta. No, en No, este de caso. alfa, de alfa. mm, O bueno, ya me hice bolas. Pero creo que ajá. sí.
Sí, como aquí tenemos dos funciones en donde cada una está... Quedaría coseno de, bueno, ya, no, dime. quedaría coseno de beta por ¿Eta? coseno de beta, ¿no? ¿Esta? No, coseno de alfa. Ay, es que me confundo con las. Ok, quedaría coseno de beta por coseno de alfa, ¿no? Bueno, es que, bueno, ¿Esta de hecho segunda? está bien. ¿Esta segunda? Ajá, sí. Bueno, Mm, pero es que el orden no importa, creo, ¿no? Ahora estoy viendo eso. Si va primero lo otro, de todos modos están multiplicando. mm, ajá. Lo que no entiendo es si me dices de esta parcial o de la de alfa. No, de la primera, de alfa, de la primera de alfa. Ah, es la misma, sí, porque está multiplicando, solo que las escribiste en Sí, sí, orden sí, distinto. Ujú, sí, es lo que estoy viendo. Bueno, sí, es disculpe, equivalente al maestra. producto. Ujú, no, está bien. Muy bien. Bueno, si tienen preguntas, váyanme indicando. Vamos ahora con la función número 7. Esta función nuevamente está conformada como una división, ¿verdad? Es un cociente de dos funciones. Cada una de las dos funciones es polinomial. Vamos a recordar nuevamente, creo que vale la pena, la regla de derivación en una variable. La notación que voy a usar es de una variable, pero recuerden que estamos usando estas reglas ya con derivadas parciales. Le escribo de esta manera solo para recordar. Entonces, v derivada de u menos u derivada de b entre b cuadrada. Usaremos nuevamente esta regla para la parcial de f con respecto a s. Esta será una expresión un poquito larga. Bien, vayamos entonces. Voy a hacer igual que antes la indicación de las parciales para trabajarlas en un segundo paso. Así es que escribo la función que se encuentra abajo, s cuadrada más t cuadrada. Entonces la función de abajo multiplicando a la derivada parcial con respecto a s de la función de arriba, que es st cuadrada. Después tenemos menos la función de arriba, st cuadrada, multiplicando a la derivada parcial con respecto a s de la función que está abajo, s cuadrada más t cuadrada. Entre, todo va a quedar dividido entre la función de abajo elevada al cuadrado, s cuadrada más t cuadrada. En el siguiente paso voy a realizar las derivadas parciales y en el último hacemos ya la simplificación. Entonces aquí tendremos. Así que, ¿cuánto vale la derivada parcial, la primera derivada parcial que está ahí en color azul? La derivada de st cuadrada con respecto a s. ¿Cuánto vale? Uno, ¿no? Ok, este es un 1, pero como está multiplicando a t cuadrada, Ajá, quedaría dos, mm, dos t, ¿no? esa t cuadrada es una constante para esta parcial. Entonces queda tal cual, Ajá, multiplicando a la derivada que habías mencionado, que es un 1. Entonces, 1t ujú, cuadrada o simplemente t cuadrada. t ¿Ok? cuadrada. Ujú. Menos st cuadrada. Ahora esta parcial en color azul a continuación. St cuadrada más t cuadrada con respecto, derivada con respecto a s, ¿vale cuánto? Dos s. Así es, 2s. Dos s más t, ¿no? Mm, No, o t se elimina ajá, se porque es elimina una porque constante como es una constante, que está sumando, ¿no? exactamente, está sumando, pues se queda igual. Aquí me faltó, por Ok, cierto, maestra. colocar el cuadrado. Ajá, el cuadrado le iba a decir que sí estaba. Ujú. Gracias, maestra.
Sí, a ti. Vamos a simplificar el numerador. Bueno, vamos a desarrollar ahí los productos para simplificar al final. Entonces voy a colocar aquí las flechitas para que vayamos realizando los productos y luego simplificamos. Entonces, S cuadrada, T cuadrada. S cuadrada, T cuadrada, más T cuadrada por T cuadrada, T a la cuarta. Te da la cuarta. Ajá. Acá tenemos un 2, S cuadrada, T cuadrada. Y otra vez se me olvidó el cuadrado, algo traigo ahí con ese cuadrado. S cuadrada más T cuadrada al cuadrado. Y en el último paso hacemos la simplificación. ¿Cuáles son los dos sumandos que se pueden simplificar? El primero con el tercero. De esos dos, ¿qué resulta? St cuadrada menos 2s, s cuadrada t cuadrada menos 2s cuadrada t cuadrada. Quedaría T cuarta menos S cuadrada por T cuadrada. Ajá, así es. Muy bien. Y el Sobre lo denominador de abajo. queda igual, ¿verdad? Ujú. Ujú. Muy bien. Pues ahí está la derivada parcial. Ay, este 2 está raro. Ujú, muy bien. Listo, gracias. ¿Qué les parece si ahora ustedes reproducen algo semejante, pero para la derivada parcial de f con respecto a t y me comparten su resultado? Bien, vamos entonces a ver este resultado de Jimena sobre la parcial de f con respecto de t. Tenemos la función en el denominador multiplicada por la función en el numerador, pero ahora con respecto de t. Bueno, multiplicada por la derivada más bien, menos la función de arriba por la parcial con respecto a t de la función abajo, entre la función de abajo al cuadrado. Muy bien, ahí el planteamiento es correcto. Ahora, la parcial de st cuadrada con respecto a t, 2st, muy bien, ahí está la derivada y es correcta. La derivada de t cuadrada, 2t, porque s cuadrada está sumando, muy bien. Después tenemos la multiplicación ya de estas funciones con 2st. Ahí está. Tenemos 2s cúbica t, ¿ok? Después t cuadrada, también con el mismo factor, 2s t cúbica. Y finalmente menos 2st cúbica, ¿ok? La simplificación, 2st cúbica menos 2st cúbica se simplifica. Ahí lo que veo es que hizo la simplificación su compañera, 2st cúbica. Y eso da como resultado 0 y solamente nos queda 2s cúbica t entre la función al cuadrado. Muy bien, pues ahí está el resultado. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Así que ahora tenemos una función, no se especifica que es una función de dos variables, ya la vemos ahí en la propia función, depende de x y de y. Entonces vamos a derivar parcialmente a esta z con respecto a x primero. Recordando la regla de derivación del logaritmo natural, ¿les parece si escribimos de este lado derecho la derivada usando regla de la cadena del logaritmo natural de u? Esto es en una variable, pero lo vamos a extender a bueno, a dos variables con respecto a x. Y si recuerdan, en este caso es u que divide y en el numerador es la derivada de esa u, o le podemos poner u'. Eso para una variable. Para dos variables o varias variables, u sigue siendo equivalente, en este caso, a todo el argumento del logaritmo, pero la u' ahora es una derivada parcial, en nuestro caso, con respecto de x. Así es que vamos a realizar esa derivada con respecto a x.
que en el denominador tenemos a toda la u, que es x más raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Y en el numerador tenemos la derivada de toda esa expresión que acabo de escribir con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de x con respecto de x? Pues vale 1, ¿verdad? Más, ahora, la derivada de la siguiente función que contiene una raíz cuadrada, yo prefiero usarla bueno, con el exponente, porque pues, recordemos que se usa regla de la cadena, en este caso el exponente es 1/2 y derivamos toda esta expresión con respecto a x. Entonces, 1/2 baja, ahí está 1/2 de x cuadrada más y cuadrada, y ahora en el exponente que es 1/2 restamos 1, nos queda menos 1/2. Y finalmente, la parcial de todo este argumento de la raíz cuadrada con respecto a x, ahí es donde usamos la derivada parcial. Y la derivada parcial con respecto a x es 2x. Y ahí queda esa derivada. Vamos a simplificar. No dejaré el resultado hasta acá. Vamos a simplificar. Entonces repaso nuevamente esta función. La derivada del logaritmo es 1 entre todo el argumento y se multiplica por la derivada de todo ese argumento, en este caso derivada parcial. La derivada de x es 1 más 1/2, aquí está, toda la expresión x cuadrada más y cuadrada menos 1/2 porque se resta 1, recordemos, y todo el argumento de esa raíz en derivada parcial con respecto a x, que es 2x. Simplifico este número 2 con 1/2, es 1. Ahora escribiré esta expresión. Miren, voy a hacer lo siguiente, voy a escribir aquí una sola fracción. X va a quedar en el numerador y esta cantidad a la menos 1/2 la puedo escribir en el denominador con exponente positivo 1/2, pero eso es equivalente a la raíz cuadrada ya dividiendo. X cuadrada más y cuadrada. También es posible llevar a cabo la suma de esas dos fracciones en el numerador y simplificar. Pues sí, podríamos hacer ahí un poquito de álgebra para simplificar el numerador. Entonces, parcial de z con respecto de x. Entonces aquí tendríamos una fracción en el numerador. Bueno, en el denominador nos queda la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Es como si tuviésemos un 1 aquí. Recuerdan que colocamos un 1. Voy a hacer la suma de estas dos fracciones. Entonces multiplico cruzado 1 por la raíz cuadrada. Se queda la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Después tenemos más x. Entonces ahí ya tenemos la suma. El denominador lo dejamos exactamente igual. Esto es x más toda esa raíz cuadrada. Y bueno, ya que estamos en esto, realizaré como último paso la fracción, la división de fracciones. Este tiene un número 1 aquí. Multiplico extremo por extremo entre medio por medio. Si es que al multiplicar por 1 los extremos, pues se queda igual. X cuadrada más y cuadrada en raíz más x. Y en el denominador, pues multiplicaré por esta raíz cuadrada, me queda x raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más, y finalmente raíz por raíz nos queda simplemente x cuadrada más y cuadrada. Y ahí está, la parcial de z con respecto de x. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta en alguno de estos pasos? La parcial ahora con respecto de y
es un poquito más sencilla en el sentido de que no tendríamos, bueno, al derivar el argumento con respecto de X, de Y, perdón, esta X, al ser constante para esa parcial, pues nos devuelve 0. Entonces vamos a hacerla para terminar con este ejercicio. Parcial de Z con respecto de X, de Y. Esto es el argumento que se encuentra ahí, se queda igualito, dividiendo. Y ahora, al derivar parcialmente toda esta cantidad con respecto de Y, X vale 0, o sea, esa parcial, y solo se derivo la raíz, me queda 1/2 de X cuadrada más Y cuadrada a la menos 1/2 por 2 veces Y. Derivada parcial de este argumento con respecto a Y es 2 veces Y. Simplificamos también 1/2 por 2, nos queda 1. Y podríamos reescribir Y, la dejamos en el numerador. Miren, esta expresión a la menos 1/2 va a multiplicar, al hacer la fracción, la podemos escribir multiplicando a esta cantidad en el denominador. Y es un poquito más corta por esta cantidad que ya no tuvimos que derivar, como en el caso de Y. Se va a quedar acá en raíz cuadrada. Y pues es posible multiplicar igual que lo hicimos antes. X raíz por raíz se simplifica y nos queda únicamente X cuadrada más Y cuadrada. Y ahí está el resultado de la parcial de Z con respecto de Y.